Bueno, Dios los bendiga a todos nuestros hermanos que nos están escuchando por medio de este ministerio de servicio. Estamos interconectados desde Cuernavaca, Morelos, a Culiacán, donde nuestro hermano está transmitiendo. Estamos aquí con el propósito, primeramente, de honrar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que se nos dio para invocarlo. Estamos aquí con un propósito de traer un mensaje, pero no un mensaje común, es un mensaje que Dios quiere que se siga escuchando y que es el mismo mensaje que se ha escuchado desde el principio. Bendito sea el Señor Jesucristo. En este día, antes de empezar nuestra transmisión o seguir adelante con el tiempo que está por delante, yo quisiera que nos encomendáramos al Señor. Su palabra dice que sin Él nada podemos hacer. Es por eso que es imperativo pedir a Dios su guianza, su dirección, para que tengamos el respaldo del Todopoderoso. Así es que donde quiera que estés, mi hermano, mi hermana, joven o jovencita, yo te invito, si tienes tiempo, inclines tu rostro o hagas una oración delante de la presencia de Dios junto conmigo, pidiendo al Señor su bendición. Señor Jesucristo, en esta noche, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, primeramente para darte la honra, la gloria y la alabanza, Señor, reconociendo lo que dijiste en tu palabra, Señor, lo que quedó en el canón sagrado. Tú dijiste que sin ti no podamos hacer nada, Señor. Y quiero reconocerlo cada vez, Señor, que estoy en este trabajo, Señor. Es tu trabajo, no es mi trabajo, Señor. Queremos hallar gracia delante de tu presencia. Queremos, Señor, pedirte que a través del mensaje toque los corazones. Queremos pedirte que abras la mente, Señor, de tus hijos, Padre mío, que han de escuchar el tema. Mi Dios, pon tu bendición. Queremos hallar gracia delante de ti, Señor Jesucristo. Confesamos que somos tus servidores, Padre mío. Somos hombres que tú has elegido, Señor, para llevar tu palabra. Señor, te damos gracias, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, de antemano, por tu respaldo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Pues, en esta ocasión, los que han estado siguiendo esa transmisión, hace poquitos días estamos meditando sobre 3 temas vitales, 3 temas de suma importancia que yo considero y que he aprendido y he comprobado con la palabra de Dios que son 3 temas que podríamos llamarle el fundamento de todas las enseñanzas. ¿Por qué? Porque de ahí son troncos donde salen ramas, y esas ramas son las que representan la doctrina, que están ligadas en el tronco. Primero, ¿quién es Dios? Y ahí, en quién es Dios, está ligado sobre conocer a Dios, en estudiar sobre lo que es la imagen visible del Dios invisible. El tema de quién es el creador. ¿Hay 2 o hay 3 creadores o hay un solo creador? Y también, al ir entendiendo ese tema, también vamos a poder entender, ¿verdad?, a quién estamos sirviendo. Nuestro Dios no es un Dios pequeñito. Él es el Todopoderoso. No hay otro semejante a Él. Su palabra dice: ¿a quién me asemejáis? Dios no tiene competidor. ¿Por qué? Porque Él es único. Él es único. Y enseguida, del otro tema, del segundo tema, es
¿Quién es Israel? ¿Quiénes son los israelitas? Y el tercer tema es ¿quién es la iglesia? Ahora vamos a estar estudiando quién es Israel en el nombre del Señor Jesucristo. Sabemos que el tiempo que estemos aquí nunca va a ser suficiente para desglosar poco a poco el tema. No pretendemos ser predicadores elocuentes, pero de acuerdo a la capacidad que el Señor nos ha dado, es la forma como venimos transmitiendo el mensaje. Una de las cosas que a mí me ha gustado personalmente es llevar el mensaje e irlo enseñando al pueblo de Dios por sesiones. No importa si nos detenemos escuchando el mismo tema, enseñando el mismo tema, si usted quiere, un mes o 6 meses. Pero lo importante es que vayamos creciendo en el tema. Porque ¿de qué serviría estar estudiando diferentes temas cuando el tema de la otra semana ya se olvidó? ¿Por qué? Porque se tocaron varios temas. Entonces, creo que así he mirado más bendición. He encontrado que el pueblo también se interesa en el tema. Hoy vamos a estar estudiando, como vuelvo a repetir, sobre quién es Israel o quiénes son israelitas. Piensa en eso, hermano. También, tocante al pueblo de Israel. Nosotros hemos tenido un reloj de pulso. Y si tú te fijas bien, si tú piensas en lo que estoy diciendo, ese reloj de pulso tiene 3 manecillas. Cada una es un indicador. Uno indica la hora, otro indica los minutos y el otro indica los segundos. Y ese reloj de pulso es para regirnos nosotros. Pero también Dios tiene un reloj profético, que así como tiene 3 manecillas el reloj en el cual nosotros nos regimos, también el reloj profético tiene 3 manecillas. Y cada una de las manecillas tipifican algo. 3 cosas que tienen que ver con el pueblo de Israel. Número 1, ¿verdad? ¿Quién es Israel? ¿Quién es el pueblo judío? Y la otra, una vez más vuelvo a repetir, ¿quién es Israel? ¿Dónde está el pueblo judío? Y la tercera es la tierra de Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Y sobre esas 3 cosas, sobre esas 3 manecillas, se echa de ver la última profecía profética de la última profecía de Zacarías en el capítulo 14, que no debemos de ignorar. Ahora también debo de reconocer que cuando el Señor me llamó a su camino, a mí no me hablaron sobre el misterio de Israel. Yo ignoraba eso. Incluso yo recuerdo perfectamente bien que cuando por primera vez un hermanito se me arrimó a hablarme sobre el pueblo de Israel, yo lo ataqué. Ignorantemente lo ataqué, porque en mí se movía otro espíritu, un espíritu antisemítico. Quiere decir, ¿verdad?, que en mi ignorancia había un resentimiento en contra del pueblo de Israel. ¿Por qué nació? Porque el Dios de este siglo, que es Satanás,
y que también es el anticristo, había sembrado en mi corazón. Pero también debo declarar que todo lo que hablé o lo que sentía era por ignorancia. Pero bendigo el nombre de mi Señor Jesucristo porque alguien me abrió los ojos. Primeramente fue el Señor, y a través de un vaso que no debo de ignorar y tampoco no debo de avergonzarme. Fue mi hermano Efraín Valverde Sr., que ya pasó para estar a la presencia del Señor. Para ese tiempo se están cumpliendo 10 años. Y yo tengo en mi mente una grata memoria de este hombre porque Dios lo usó. Muy particularmente Dios lo usó en mi vida para abrirme mi mente y poder entender temas en los cuales mi hermano Efraín Valverde se enfatizó, hablando, despertando, incomodando. Bendigo al Señor porque el Señor tuvo misericordia y a mí me escogió. De mi familia a mí me escogió. Y ahora siento de parte del Señor seguir con lo mismo. Nosotros no predicamos una religión. Nosotros no predicamos algo propio, algo personal, sino que hablamos basados en la palabra del Señor Jesucristo. Por eso te invito en el nombre del Señor a que abras tu Biblia ahí en Romanos capítulo 9 y en el verso 1. Fíjense, ¿verdad?, el sentir que hay aquí en el apóstol Pablo. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo: verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres, de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a ir paso por paso y punto por punto. Verso 1 dice, aquí en el verso 1, Pablo está abriendo su corazón y está diciendo una verdad en Cristo. Pone al Señor Jesucristo y dice que no miente. Ahora dice que también, ¿verdad?, cada uno de nosotros tenemos una conciencia. Dice que la conciencia de Pablo le daba testimonio en el Espíritu Santo. Él caminaba con gozo predicando al Señor Jesucristo, pero cuando volteaba a ver a su raza, cuando volteaba a ver a sus parientes, le entraba una tristeza en su corazón, porque Pablo había entendido algo precioso y su raza no la había entendido, muy particularmente sobre quién es el Señor Jesucristo. Él pudo entender cuando iba rumbo a Damasco, tuvo una experiencia muy personal con el Señor, cuando el Señor le dijo: ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Allí el Señor le reveló el nombre. Le reveló que Jesucristo era la imagen visible del Dios invisible. Y empezó a predicar. Bendito sea el Señor. Empezó a hablar. Nada le detuvo. Siguió adelante. Ahora él dice que él tiene tristeza por su gente. Aún él habla y dice que él, en el verso 3 dice que él desea ser apartado de Cristo
por mis hermanos, de los cuales son mis parientes, según la carne. Él quisiera ser apartado de Cristo, pero que toda su raza entrara al entendimiento, a la revelación sobre esta parte. Ahora, notemos que el apóstol Pablo en el verso 4 nos está hablando y nos está diciendo, ¿verdad?, que sus parientes son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la data de la ley, el culto y las promesas. Quiero que usted mire esa parte donde dice que son israelitas, de las cuales es la adopción. No dice era la adopción, no era la gloria, no era el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, no eran de ellos. No dice así, sino que dice que son. Quiere decir que ellos siguen siendo los dueños legítimos de lo que el Señor les dio al principio. Este libro que nosotros tenemos en nuestras manos, al cual reconocemos que es la Biblia, la palabra de Dios, este libro, bendito sea el nombre del Señor, que ahora lo podemos leer en nuestro idioma, pero este libro no es mexicano, no es latín. Sabemos sus orígenes, sabemos que viene traducido del hebreo al griego, y luego del griego fue traducido al latín. Así es que bendito sea el nombre del Señor, porque ahora tenemos la Biblia que está a nuestro idioma. Pero este libro no es origen de mexicanos. Pensemos en esto. ¿A quién le entregó los mandamientos del Señor? A uno que fue miembro de la raza, del miembro del pueblo de Israel. ¿A quién fue? A Moisés. Entonces, las promesas que habla de Deuteronomios, las promesas que están en el Pentateuco, son promesas exclusivamente para el pueblo de Israel. Incluso en el verso 4 habla de la gloria. ¿Por qué? Porque Israel tiene gloria, tiene pactos con el Señor, tiene la ley de la cual están sujetos, el culto, ¿verdad?, porque también hay tipos de culto, y las promesas. Es esto que estoy leyendo del verso 4, son el pueblo de Israel, son los legítimos dueños. No eran, sino que siguen siendo. Ahora, esta raza de la cual estoy hablando, desde que el Señor los formó, desde que el Señor los creó, no han tenido una vida de holganza, no han tenido una vida de descanso. ¿Por qué? Porque todo el tiempo han sido perseguidos, todo el tiempo han sido peregrinos. El Señor les puso una marca en ellos, y es la misma marca que el Señor puso a su iglesia, marca de sufrimiento. Así que el pueblo de Israel, desde que fue creado, formado por Dios, tiene esa marca. Y aunque se la quieran quitar, Dios les dio esa gloria. Si notamos bien lo que dice su palabra, dice en Éxodo: Israel es mi hijo, mi primogénito. Lo que dice en Isaías, voy a permitirme a leer lo que dice Isaías en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. En Isaías 43, si no me equivoco. Gloria al Señor Jesucristo. Y en el verso 21 dice: este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará. Entonces este pueblo tiene una gloria de la cual
el Señor no puso en otro pueblo más que el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a ellos el Señor les dio las promesas. Vuelvo a repetir, no fue el mexicano, fue el pueblo de Israel. Ellos siguen siendo los legítimos. Hay quienes, ¿verdad?, influenciados por el espíritu del antisemitismo, que es de Satanás, es el mismo espíritu, en otras palabras, han sido influenciados en sus mentes y han negado que las promesas, han dicho que las promesas, han enseñado que las promesas ya no son para el pueblo de Israel, sino que la iglesia ahora es el que restituyó al pueblo de Israel, y que Israel ya no tiene parte ni suerte en los negocios del Señor. Pero su palabra me dice otra cosa. Su palabra me dice que siguen siendo de ellos las promesas. Ahora, ¿qué pasa con nosotros como iglesia? Nosotros somos injertados. Ahora nosotros juntamente con ellos somos coherederos nada más. Pero Israel está de pie. Israel tiene y no ha dejado de tener la gloria que el Señor le dio al pueblo de Israel. Mire, todos los mandamientos, ¿verdad?, que conocemos o que entendemos que son 613 que el Señor les dio a ellos. Ese pueblo, la verdad, es un pueblo que ha sobrepujado, ha sobresalido, se ha distinguido aún del mundo entero. ¿Por qué se visten de negro? ¿Por qué tienen sus patillas largas? ¿Por qué se visten con un sombrero? ¿Por qué en su cintura tienen unas trencitas? Mire, este pueblo tiene gloria. ¿Y sabe cuál es la gloria? La gloria que ellos tienen muy particular es de que ellos creen en un solo Dios, aman a ese solo Dios, sirven a ese solo Dios, aún hablando de los mandamientos, ¿verdad? Se visten de los mandamientos del Señor Jesucristo. Esa es una gloria. ¿Qué es lo que tiene la raza entre los gentiles? Mire, estamos bien desordenados. Fuimos criados y enseñados a doblar nuestra rodilla a cualquier ídolo o a cualquier imagen, de tener muchos dioses también. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Porque el Señor nos llamó para creer en un solo Dios ya. Después de que andábamos en la idolatría, arrastrándonos en los vicios y en múltiples pecados, el Señor tuvo misericordia, nos sacó, nos lavó con su sangre preciosa, y aquí estamos ya sirviéndole al Todopoderoso. Pero también íbamos en la misma corriente de los demás. Pero ahora, con su palabra, el Señor se está encargando de educarnos a cada uno de nosotros. Gracias a Dios por la educación de su palabra. Ahora, ¿verdad?, pues bendigo el nombre del Señor, porque en el tiempo que estoy hablando su palabra, ahorita, ya vamos rumbo a 22 años sirviendo al Señor Jesucristo. 22 años que Dios tuvo misericordia. 22 años que el Señor cambió mi mente. Y no estoy diciendo los años para gloriarme en ello, y tampoco para decir que soy un elocuente o que sé mucho de la palabra de Dios. No es eso, mis hermanos. Pero así empezó el propósito de Dios, ¿verdad? Ahora el Señor nos ha ido educando a través del tiempo, a través de que leemos la palabra de Dios, a través de la oración, ¿verdad?, a través de otros mensajes de otros hombres de Dios, ¿verdad? Podemos entender y podemos irnos educando cada día más y más, ¿verdad? Pero ahora junto con ellos somos coherederos. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora mire, el verso 5 dice, cuyos son los padres, de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Volviendo al tema, ¿quién es Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Cegó los entendimientos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la lumbre del Evangelio. El propósito de Dios era cegarlos para tener misericordia de un hijo menor. Cegó, le puso una venda al hermano mayor
y el hermano menor le dio de comer de los manjares que le dio al hijo mayor. Pero debemos de tener mucho cuidado, porque no debemos de ignorar esta parte, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo nos está hablando también en Romanos capítulo 11 acerca del endurecimiento, acerca de que el Señor ha endurecido ¿qué? Corazones, su entendimiento, con un solo propósito, para que no reconozcan al Señor Jesucristo, pero el propósito es para que todos los gentiles entren por la puerta estrecha, entren por la puerta angosta, pero no porque estamos estamos adentro, no porque el Señor nos ha querido bendecir con la salvación, no por eso nos vamos a jactar con el hermano mayor. Bendito sea el Señor Jesucristo. El Salmo 50 tiene algo que, si lo podemos examinar poco a poquito, mire, ahí está, sobre por qué hablabas mal del hijo de tu madre. Fíjense bien. Fíjense el tema que estamos estudiando en esta ocasión. Israel está de pie. Israel va a seguir de pie. Y voy a decir por qué. Porque Dios es eterno. Y todo lo que el Señor hizo, empezando con su pueblo Israel, lo hizo con un propósito para que sea eterno. Y también para que la iglesia sea eterna. Así lo dice su palabra. Su palabra nos lo declara muy enfáticamente ahí. Y su palabra nos lo dice. Israel no va a dejar de estar de pie. ¿Por qué? Porque el que lo mantiene de pie es eterno. Y el eterno va a guardar a su pueblo, que lo hizo también eterno. Dice su palabra que si estas leyes faltaren delante de mí, también Israel dejará de ser nación. Bendito sea el Señor Jesucristo. Me voy a permitir, en el nombre del Señor Jesucristo, a leer este versículo. Está en Jeremías capítulo 31, verso 35. Y dice así, Jeremías 31, verso 35. Así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Fíjense bien lo que dice el verso 36. Está hablando el Señor de los ejércitos. Dice el 35 una vez más, que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas. 36. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice el Señor, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Así ha dicho el Señor. Si los cielos arriba se pueden medir y buscar en abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. Ahora, en este versículo 35, 36, 37 está hablando de unas leyes que el Señor puso sobre la tierra, y que esas leyes están de pie porque el Señor las puso como un fundamento. Dice que si esas leyes faltaren, también Israel va a dejar de ser una nación. En 1948 empezó a ser un moderno estado, miembro de las Naciones Unidas. El nuevo estado, miembro de las Naciones Unidas. Ahora, ¿cuáles son esas tres leyes? Gravedad, tiempo
equidistancia. Sobre estas tres cosas son las que, esas tres leyes son las que nosotros nos regimos. Si no hubiera gravedad, o si faltara el tiempo, o si no se manejara la distancia, ninguna carne estaría de pie, ninguna carne viviría. Así es que el Señor dejó estas señales, esas leyes como señales, que si llegara a faltar una de esas tres señales de las cuales se rige el mundo entero, Israel dejará de ser nación. Ahora, ¿cuándo es que van a faltar esas? ¿Cuándo y en qué tiempo? La verdad es que nosotros nos regimos por esas tres leyes. Fíjense bien. Entonces aquí nos da un asomo, ¿verdad?, a la eternidad, de que Israel es eterno. Como Dios es eterno, y también como la iglesia también es eterna. Yo me gozo, mis hermanos, al saber estas tremendas verdades. ¿Por qué? Porque no podemos ignorar al pueblo de Israel. Israel vive su Redentor, y lo que el Señor les dio de promesas sigue de pie, sigue vigente para el pueblo de Israel. Por eso yo me gozo. Acuérdense lo que dice también en el Salmo 122. Ahí el Señor declara una bendición: pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. En otras palabras, los que aprendieron a amarte. Y cuando el espíritu del antisemitismo se está moviendo, es difícil amar al pueblo de Israel. Pero vuelvo a repetir, no se ama al pueblo de Israel por la razón, es de que no hay entendimiento. Pero cuando hay entendimiento y sigue empeñado en odiar al pueblo de Israel, ¿sabe qué, hermano? Solo Dios te puede hacer libre. Solo Dios te puede libertar tu mente, para que un día tú puedas bendecir con toda libertad al pueblo de Israel. Porque su palabra dice: yo bendeciré. Génesis 12:3. La promesa que el Señor le dio a Abraham: yo bendeciré a los que te bendijeren. Y también está la otra contraria: y maldeciré a los que te maldijeren. Ahora, si alguien se propone y dice: bueno, yo ¿por qué voy a bendecir al pueblo de Israel? ¿Sabes qué? Lo que te puedo decir es que te estás privando de una bendición especial. Y por otra parte te estás echando una maldición tú mismo. Fíjate bien. Lo que estoy diciendo es palabra del Señor. No estoy sacando algo imaginario o algo sumando algo propio. No, mis hermanos, estamos hablando palabra de Dios. Israel vive porque el Eterno vive. Israel es eterno porque el Eterno los hizo. Y así como la iglesia, vuelvo a repetir, es eterna, el Eterno sigue siendo el Eterno. Dios tiene un plan todavía sobre el pueblo de Él. No porque la iglesia tenga 2000 años, que ahorita podemos decir que es el tiempo del pueblo que es el tiempo de la gracia, el tiempo de los gentiles. No porque estamos en ese tiempo vamos a decir que tenga prominencia la iglesia. No por eso vamos a decir que Israel está desechado. Ahora, la Biblia nos habla de profecías que están cumplidas ya, se han cumplido, y algunas que ya están por cumplirse. Y cuando se cumpla una profecía, y la profecía es esta: cuando venga el Rey de Reyes, Señor de señores, cuando veamos que esos cielos se parten en dos, se abren como un pergamino,
y vemos aparecer al Rey de Reyes y Señor de Señores con poder y gloria, con todos sus ángeles y todos los que murieron en Cristo Jesús. Entonces Israel va a tomar su lugar de prominencia y va a seguir el Señor obrando con el pueblo de Israel. Pero vuelvo a repetir, no porque estemos en el tiempo de la era de la gracia o en el tiempo de los gentiles, no porque estemos en ese tiempo, digamos, sin pensarlo, Israel, porque la iglesia está en ese tiempo, Israel está desechado. Su palabra nos lo habla y lo dice. A mí me gusta lo que el apóstol Pablo escribió muy claro. Pablo, bueno, primeramente Dios fue el que le dirigió a Pablo, pero si usted nota lo que dice en el capítulo 9 y en el capítulo 10 y en el capítulo 11, están hablando del mismo misterio. ¿Cuál misterio? Lo que dice Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Entonces ese es el mismo misterio que Pablo, ¿verdad?, está enfatizando, ¿verdad?, a los romanos, que no se debe de ignorar este misterio. ¿Cuál misterio? Para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces estamos en el tiempo de la gracia, pues estamos también en el tiempo de los gentiles, pero no porque estamos en ese tiempo, vuelvo a repetir, no se nos ocurra en nuestra mente ni siquiera maldecir al pueblo de Israel, menos decir que Israel ya no tiene parte ni suerte. ¿Por qué? Porque Dios puso al pueblo de Israel en espera. ¿En espera de qué? En espera hasta que hayan entrado todos los gentiles. Y bendito sea el nombre del Señor, porque en el tiempo de la era de la gracia, o en el tiempo de la era de los gentiles, Dios ha alcanzado a muchos, entre los cuales yo soy uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Pero vuelvo a repetir, ¿qué hizo Dios? Cegó a uno para privarlo de comer y darle de comer al hijo menor. A mí también me gusta mucho la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque esa parábola, con entendimiento, lo que hace el Señor Jesucristo es hablar de su hijo mayor y su hijo menor, que vuelvo a repetir, ¿verdad?, lo que dice Éxodo 4:24, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces el primogénito es el que siempre ha estado en casa, y el menor es el que pidió su heredad y se la fue a malgastar. ¿De dónde el Señor nos trajo? ¿Dónde estábamos nosotros arrumbados, perdidos? Gracias a Dios que el Señor nos llamó, ¿verdad? Y todavía Dios, en su gran amor y en su grande misericordia, nos ha dado de comer manjar, gloria a Dios. Pero ahí está la puerta que se abrió hace 2000 años. ¿Para qué? Para que el gentil entre. Y que en el tiempo de la gracia, que son casi 2000 años, esa puerta durante el principio y en el tiempo que vamos, se ha estado cerrando poco a poco esa puerta. ¿Para qué? Dando oportunidad para que el gentil entre. Pero ahora, en el tiempo que estamos viviendo, esa puerta no está abierta, se puede decir que a los 80 grados, sino que esa puerta se puede decir que ya está, ¿verdad?, al 1% para cerrarse. Es más, ya está por cerrarse. Y una de las razones que digo eso es porque, mire, cada día miramos que hay judíos que están entendiendo quién es el Señor Jesucristo. Jesucristo es el Dios de Israel. Ahora, también en el mensaje también quisiera decir, ¿verdad?, que nosotros como iglesia no fuimos llamados para convertir al judío al Señor Jesucristo.
Ellos por su lado y nosotros por nuestro lado. A ellos se les dieron las leyes, a nosotros no se nos dio la ley de Moisés. Pero sí que nos guardemos, que nos cuidemos para honrar al Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces yo miro esa puerta que ya está a punto de cerrarse. Aún inclusive yo he enseñado a los hermanos esta parte, ¿verdad? Que la gracia es como, yo me imagino que es como una liga, que si la vamos estirando, cada vez que la vamos jalando se va estirando, pero llega el punto en que esta liga está por reventarse porque ya no da más. Así ha extendido el Señor su misericordia, su gracia en el tiempo de los gentiles, pero esa liga está por reventarse. ¿Por qué? Porque ya dio todo. Bendito sea el Señor Jesucristo. El plan del Señor sigue vigente con el pueblo de Israel. Después de que el Señor aparezca, ¿dónde el Señor va a plantar sus pies? ¿Dónde el Señor se va a parar? En Zacarías es capítulo 14, habla de la última profecía y dice que el Señor va a parar sus pies, ¿dónde? En el monte de las olivas. Ahí está declarado por medio de la palabra del Señor. No es, vuelvo a repetir, no es un invento propio. Es algo que está declarado en la palabra del Señor. Dice su palabra, ¿verdad? Que en aquel tiempo de su venida, en el tiempo de su manifestación, va a pasar lo que pasó con Tomás, el incrédulo. Que le pasara, ¿verdad? Nosotros somos más incrédulos que Tomás. ¿Qué pasó con Tomás cuando le hablaron del Señor Jesucristo que había resucitado? Dijo, si yo no lo veo, no creo. No lo creo. Pero cuando el Señor se le presentó y miró sus manos heridas y le enseñó su costado, entonces creyó. Y dijo, un judío, de los judíos que no aceptan otro Dios, ¿por qué? Porque ellos son de los que creen en un solo Dios. Han sido enseñados así desde generaciones en generaciones, que no hay otro Dios, que hay un solo Dios. Ellos son monoteístas, si no me equivoco la palabra. Quiere decir, creen en un solo Dios. Al mirar al Señor Jesucristo, Tomás le dijo, Rey mío y Señor mío. Se le cayeron las vendas en ese momento. Le dijo, Rey mío y Señor mío. Ahora cuando el pueblo de Israel mire al Señor Jesucristo venir, en ese momento se le van a caer las escamas, se les acabó el endurecimiento, y entonces van a decir, Rey mío y Señor mío. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y luego dice el verso 26 de Romanos 11, verso 26, cuando la puerta se cierre, cuando haya entrado el último gentil que está predestinado para la vida eterna, dice que se cierra la puerta y entonces aparece el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y en el verso 26 dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Está bien escrito en la palabra. Vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ¿quién? De vosotros. ¿Quién es vosotros? Los gentiles. Sí, Israel es enemigo del evangelio por causa de nosotros los gentiles. Amén. Más cuanto a la elección, fíjense bien lo que dice el verso 28. Más cuanto a la elección, son muy amados por causa de sus padres. Dios hizo una promesa y se la hizo a sus padres, ciertamente. Y son muy amados de los padres. O sea, por la promesa que el Señor le dio a los padres. Y dice su palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni mucho menos hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que Israel, dice, en cuanto a la elección, son muy amados. Dios no se ha olvidado del pueblo de Israel. Dios
está en pie con sus planes con el pueblo de Israel. Hay muchas escrituras que en esta sesión pudiera dar y tratar de explicar, pero como vuelvo a repetir, ¿verdad? Hay mucho que decir, pero solamente me estoy enfatizando en esta parte, en el capítulo 9, 10 y 11. Ahí está marcado el sentir del apóstol Pablo. Pablo no fue antisemita. Hay quienes dicen que Pablo fue antisemita. No. Dice el capítulo 10, verso 1: hermanos, ciertamente mi voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. Miremos una vez más, ¿verdad? Lo que leímos anteriormente sobre capítulo 11, sobre que el capítulo 9, donde Pablo habla y dice, ¿verdad?, que quisiera ser apartado de Cristo con tal de que toda su raza entendiera el mensaje. Ahora en el capítulo 10 habla y dice que en su corazón está una buena voluntad, un buen deseo, y es sobre el pueblo de Israel para la salvación. Porque dice, yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mandó conforme a la ciencia. ¿Cuál ciencia? Ciencia de Dios. Son celosos, pero son celosos en la ley. Son celosos en cuestión de mandamientos de hombres. Digo, mandamiento de Dios, pero en la carne, perdón, ahí quiero rectificar. Son celosos en cuanto a los mandamientos de Dios, pero en la carne. Pero en cuanto a los mandamientos de la ley de Cristo, son ignorantes, son duros de corazón. No los pueden entender. Pero vuelvo a repetir, ¿por qué no los pueden entender? Porque todavía hay una venda en sus ojos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces dice el verso 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando el establecer la justicia propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Bendito sea el Señor. Capítulo 11 nos lo habla una vez más, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Su respuesta es, en ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la simiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Verso 2, vuelvo a recalcar, dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías, la escritura, como hablando con Dios contra él, dice, Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme? Mas que dice la divina respuesta, he dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en ese tiempo han quedado reliquias por la elección de la gracia. Ahí te invito en el nombre del Señor Jesucristo que tú leas esos 3 capítulos. Ahí habla Pablo muy enfáticamente sobre el tema, una vez más, ¿verdad?, ¿quién es Israel? No está diciendo una vez más que eran, sino que son de ellos las promesas, ¿verdad? Hablando del ministerio de servicio, queremos anunciarles también que mi hermano Efraín Valverde, el Señor, con todo su corazón, inspirado por Dios, dejó 2 libros que tienen que ver con el mismo tema: ¿quiénes son mis israelitas? Y la historia moderna del Estado de Israel, que son libros que, vuelvo a repetir, a mí me han traído mucha bendición, y que quisiera invitarles, ¿verdad?, que nos llamen por teléfono o se comuniquen con nosotros por medio de esta página, por este canal cristiano y ese ministerio de servicio, para que, ¿por qué no? Yo me comprometo, ¿por qué no a hacerles, ¿verdad?, enviar un ejemplar de esos libros. No tenemos muchos,
Nos estaba diciendo hermano Efraín III que el material está agotado, pero en medio de su agotación, ¿verdad? Los poquitos que todavía tenemos por ahí, pues podemos proporcionárselos a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque el propósito es que usted entienda esas tremendas cosas. Entonces, volvemos a repetir. Israel, el hermano mayor, así como la parábola que estaba mencionando, Israel vive en un celo. ¿Y cuál es el celo? Porque dice el verso 7 de Romanos, versículo 7 de Romanos capítulo 11. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no lo ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Lo endureció. Pero no porque esté endurecido quiere decir que ellos estaban fallándole al Señor. Solo estaban endurecidos. En cuestión de verdades, de revelación. ¿Endurecidos en qué? En aceptar que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Es el tema. Ahora, ¿quiénes fueron los que fueron abiertos los ojos para entender eso? Pues los que no sabíamos ni siquiera nada del misterio. ¿Cuál misterio? El misterio que Isaías habla de que en un día iba a venir por medio de una virgen mujer y que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hijo nos es dado y sobre su principado llamarase, eso lo que acabo de mencionar. Ellos se les cegó su mente. Lo que buscaba Israel, aquello no lo alcanzó. Y no porque están endurecidos, vuelvo a repetir, quiere decir que ya no sirven a Dios. Es como si le dijera a ustedes, miren, hermano, en Israel, no porque está Israel de pie quiere decir que todos están sirviendo al Señor. Lo acabamos de leer. Su palabra dice que el Señor dejó un remanente. En el tiempo de Elías dejó 7,000 rodillas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Y ahora en el tiempo presente dice que el Señor ha dejado reliquias de elección de gracia. Quiere decir que en el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Entre el pueblo judío ortodoxo y ultraortodoxo están sirviendo al Señor. Pero entre ahora fuera de ellos, también hay quienes, ¿verdad?, no sirven al Señor. Incluso están siendo atacados, como lo hemos aprendido, como lo hemos ahora predicado nosotros, ¿verdad? El enemigo más fuerte para el pueblo judío es la asimilización. Quiere decir, ¿verdad? Serse o compararse aquí la mente que es igual que un gentil. Pero eso es una trampa del diablo. Israel, voy a repetir, tiene gloria. Y además el pueblo judío no es judío de nacimiento, sino es por sangre, es por abolengo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, entre el pueblo judío hay quienes son temerosos del Señor y sirven al Señor con temor y temblor, aunque también hay otros que no sirven al Señor. Niegan de ser judíos, niegan sus raíces, no negarán la ley del Señor. Seguro que sí. Quisieran sacarse de su mente sus raíces, pero no se puede. No se puede. Tarde o temprano, o más bien más tarde, ellos van a caer de rodillas cuando se les caiga la venta. Pero otra vez vuelvo por esta parte, ¿verdad? Así como en la iglesia que se junta, o la congregación que se junta
No todos los que se llaman ser iglesia del Señor Jesucristo en la congregación, no todos sirven al Señor como el Señor quiere. Hay quienes son los forzados y hay quienes son como lo que dice el Proverbios del hombre flojo. Son perezosos para hacer la voluntad de Dios. Les pesa en su vida. ¿Por qué? Porque aman más los deleites del mundo que las cosas del Señor. Así en el pueblo de Israel, ¿verdad? Hay quienes sirven al Señor con todo su corazón y hay quienes se les hace difícil. Israel siempre ha caminado en su mente entendiendo que los gentiles no los quieren, que los cristianos no los quieren. Y así están caminando ellos. Así viven con esa mentalidad. Pero como vuelvo a repetir, ¿verdad? Dice el versículo que lo que buscaba Israel, aquello no lo alcanzó. ¿Quiénes no lo alcanzaron? Del remanente fiel, de los que sirven al Señor, del que es celoso, no lo alcanzó. ¿Y qué pasó con nosotros? Dice el verso 7. Mas la elección lo alcanzó. Los perrillos, en otras palabras, lo alcanzaron. Lo alcanzaron. ¿Quiénes? Nosotros. Mas ellos fueron ¿qué? Endurecidos. Endurecidos. Verso 8, como está escrito, Dios les dio espíritus de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día presente, quiere decir hasta el día de hoy. Verso 9 dice, y David dice, seales vuelta su mesa en lazo y en red, y en su tropezadero y en su paga. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agobióles siempre el espinazo. Digo pues, han tropezado para que cayesen. Ese es el plan de Dios. Han tropezado para que cayesen en ninguna manera. Porque por el tropiezo de ellos vino la salud de los gentiles. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Porque si para ellos fue un azote. Cayeron. Pero no cayeron nada más con el propósito de caer y ya nada más. Sino, más bien no fue nomás un accidente el caer y ya. Sino que fue un plan, fue un propósito de Dios. ¿Para qué? Para que en su levantamiento levanten a otros gentiles. Y en medio de levantar en su caída, de levantar a otros gentiles, pues ellos se ponen celosos. Dice el verso 12, que si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuanto más el henchimiento de ellos, quiere decir el retorno de ellos. 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles de ministerio, honro. Por si en alguna manera provocase a celos a mi carne, y hiciese salvos algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de entre los muertos? ¿Qué dice? Entonces ahorita están endurecidos. Pero mientras ellos yo los mantenga endurecidos, ¿qué está haciendo el Señor? Está desviando la bendición para otro lado. Pero va a llegar el momento que esa bendición que se está yendo por otro lado, para que lo apreciemos nosotros los gentiles, ¿sabe qué? Va a llegar el momento que esa fuente se va a cortar. Y se va a abrir una vez más para el pueblo de Israel. Van a reconocerlo. Nosotros estamos en un ministerio que, la verdad, estamos disfrutando nuestra relación con el pueblo de Israel. Conocemos miembros del pueblo de Israel y hombres que tienen un lugar de honra aún entre el gobierno. Mi hermano Fray Valverde fue uno de ellos, que fue él
la conexión con el pueblo de Israel. Se conectó con otros. Ahora mi hermano Efraín III, ¿verdad? Dios le ha dado la bendición también de tener conexión con otros más. Ahí está la bendición. Bendito sea el Señor. Ahora yo he entendido estas cosas, como vuelvo a repetir, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser tan ignorante y echarme una maldición yo mismo? Maldiciendo al pueblo de Israel. Lejos esté de mí, mis hermanos, aleluya. Lejos está en mi corazón y en mi mente el maldecir al pueblo de Israel. Al contrario, yo con todo mi corazón, y eso es lo que le estoy enseñando a mis hijas, a bendecir al pueblo de Israel. Y les estoy enseñando a decir a que ellas entiendan que nosotros somos esas ramas que habla su palabra, que fueron injertadas. ¿Dónde? En la rama natural o en el tronco natural. Las ramas, podríamos decir que sí, ¿verdad? Que somos las ramas silvestres. Voy a permitirme leer el verso 14 del capítulo 11. Ahí estamos leyendo. Porque si de alguna manera provocase a celos mi carne, e hiciese salvos algunos de ellos, porque el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Y si el fruto es santo, también lo es todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Cuando habla de la injerción. 17. Que si alguna de las ramas fueron quebradas, o sea, del pueblo de Israel, las endureció hasta lo más allá, tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. ¿Quiénes somos nosotros? Acebuche. Fueron cortados ellos, algunos de ellos. ¿Para qué? Para que fuéramos injertados ahí y estemos comiendo de qué. Seamos participantes de la raíz y de la grosura de la savia. Dice el verso 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti, mi hermano, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces ahí entra lo que es el espíritu de humildad, pero también entra lo otro, ¿verdad? Que habla el apóstol Pablo de la arrogancia, la altivez, la vanagloria y la soberbia. No porque ahorita, bueno, repetir, como iglesia estemos, ¿verdad?, tomando eminencia, no quiere decir que nosotros somos los únicos. No, Israel está ahí. Fuimos injertados en contra de la naturaleza, pero ¿qué dice Dios? Que Él es poderoso, ¿para qué? Para cortar las ramas o los acebuches, para volver a plantar, para volver a injertar lo que es natural para del tronco. Gloria al Señor Jesucristo. ¿No pegará? Sí, claro que sí, mi hermano. Bendito Dios. Claro que sí. Entonces el verso 18, no te jactes contra la rama, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ahora, ¿quién es la raíz? La raíz es el Señor. ¿Quién es el tronco? El pueblo de Israel. ¿Quiénes son las ramas? Nosotros. Somos ramas acebuches, injertadas. Pero ¿de quién se mantienen las ramas? De la raíz. ¿De dónde se mantiene el tronco? De la raíz. ¿Y de dónde dependen las ramas? Del tronco y de la raíz. Israel no sabe pie por sí solo, y la iglesia no sabe pie por sí sola. Aquí hay una conexión. La conexión es el pueblo de Israel, y luego Israel tiene la conexión con el Señor Jesucristo. Ahí está la fuente de bendición, mi hermano, que debemos de reconocer quién es Israel. O sea, lo que pesa Israel ante el mundo entero. Y si hablamos podemos decir, de inventos y los mejores científicos,
¿De dónde provienen, hermano? ¿No son judíos los inventos? ¿O los inventores no son judíos? Ahí está la bendición. Ahora, aunque al mundo le pese que Israel sea de pieza de qué, si no fuera por el pueblo de Israel, no seríamos gozando de muchos medios. Este mismo medio que estamos usando, no lo pudiéramos disfrutar si no hubiera sido que Dios abrió la mente a un judío. ¿Para qué? Para que usemos de estas cosas. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Dios nos dé más temor, más temblor, para que no hagamos las cosas nomás así a lo liviano. ¿Por qué? Porque nuestras palabras pesan delante de la presencia del Señor. Y si nosotros andamos con un espíritu de soberbia, de arrogantes, en lugar de que venga una bendición, puede venir una maldición. Ten cuidado, mi hermano. Ten cuidado. Ahora, lo que yo te estoy hablando no es para que tú pienses que nosotros somos, nos estamos haciendo judíos, o nos estamos judaizando, o estamos judaizando a la gente. No, solamente estamos enseñando al pueblo de Israel, estamos enseñando a la iglesia a que ama al pueblo de Israel. ¿Quiénes entenderán? Dice Daniel, los entendidos entenderán, y no habrá ningún impío que no entienda. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Mi oración es al Señor una vez más, que el Señor te bendiga. Bendiga tu matrimonio. Y que busques en verdad doctrina que tenga fundamento en la palabra de Dios. No en temas del futurismo, de la escuela del futurismo. Ahorita se predica el evangelio, pero no es el evangelio verdadero, es el evangelio pervertido. Ahorita se hablan de doctrinas, pero no es doctrina del Señor Jesucristo, es doctrina de demonios. Ten cuidado, mi hermano. Busca lo genuino, busca lo sólido. Y acuérdate lo que he estado mencionando, no somos muchos. Vuelvo otra vez a leer el verso 19. Por las ramas dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás de pie, y no te ensoberbezcas, antes teme. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios. Vuelvo a repetir. Porque si no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdone. Dios mío. Debo de aprender a caminar con temor y temblor delante de Dios. Tengo que pensar y pesar lo que estoy hablando. Porque el texto lo acabo de leer y está claro. Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿me va a perdonar a mí por andar de soberbio? ¿Te va a perdonar a ti por andar de soberbio? Es más, ¿sabe qué? Uno de los temas principales que el Señor Jesucristo enseñó aquí a su pueblo y a su iglesia, no es que andemos de soberbios. Nos enseñó la humillación. Nos enseñó a ser humildes, mansos y humildes de corazón, para hallar descanso para vuestras almas. Y luego el apóstol Pablo agarra y nos dice a nosotros, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad?, que nos acomodemos con la gente que sencilla, que más bien nos acomodemos con la gente humilde. Ese fue el mensaje del Señor Jesucristo, y sigue siendo el mensaje. Y ese es uno de los mensajes que cuando no se entiende hay problemas. ¿Por qué? Porque ahorita los pastores quieren andar, ¿verdad?, con la pompa, quieren ser reconocidos, quieren sus programas de radio para que sean famosos. Y ahí está el pueblo de Dios que no ha sido enseñado correctamente, echándole aire, grandezas. Nosotros no somos esos, porque yo he entendido perfectamente el mensaje de Dios.
Y el mensaje no es que andemos en vivezas. Por eso dice que tengamos cuidado con la arrogancia, porque no sea que el Señor nos quiebre del tronco donde fuimos ingeridos y el Señor agarre las ramas naturales y las inserte, las pegue otra vez ahí. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Esperamos en el nombre del Señor Jesucristo que la próxima sección, la próxima oportunidad, tú nos vuelvas a escuchar, tengas comezón de abrir esa página y escucharnos lo que traemos de parte de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Es mi deseo con todo mi corazón que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu matrimonio, que Dios bendiga tu trabajo, que Dios te bendiga a ti en el lugar donde estás congregado también. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo desde acá de Cuernavaca, Morelos. Y me despido haciendo una vez más una oración delante de Dios. Señor Jesucristo, te doy gracias por la bendición que me das de estar compartiendo unas palabras. Vuelvo a repetir, Señor, yo no soy un elocuente predicador, no soy un famoso. Tal vez no tengo ni siquiera las palabras y ni siquiera el conocimiento, Señor, que otros tienen. Pero una cosa sí sé, Señor, es que ando con todo mi corazón. Y te pido que esas palabras que pusiste en mis labios sean de bendición, Padre mío, para aquel que nos escucha. Te pido que bendiga su vida, si es joven, si es jovencita. Si es un hombre casado, una mujer casada, te pido que bendiga su matrimonio, Señor. Y si tiene hijos, bendice, Señor, a sus hijos. En el lugar donde se congrega, te pido que lo bendigas, que le abras la mente, Señor, para entender el mensaje y lo pueda compartir, Señor, allá donde está, Señor, también, con otros más, Padre mío, que nunca han escuchado estas tremendas cosas, Señor. Porque para algunos que ya nos hemos acostumbrado, podríamos decir que son temas livianos, pero los que los escuchan por primera vez no es liviano, es un tema que pega, que llega al corazón. Padre mío, bendícelos, Padre mío, bendícelos, Padre mío, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Y nos estaremos escuchando pronto. Así es que Dios te bendiga. Amén.